Ahora repasaremos algunos elementos básicos de los gráficos que ustedes deben aprender a elaborar en Excel. Si ya lo saben, que seguramente ya lo saben, entonces repasar un poco y utilizar las características que les voy a explicar. Este diagrama de sectores o de áreas o pastel, pues simplemente es un círculo que está dividido de acuerdo a las categorías. El arco muestra el porcentaje correspondiente. Este tipo de gráfico es ideal para presentar variables dicotómicas o politómicas de 4 o menos categorías. Debo aclarar que no se debe usar en variables ordinales y tampoco se debe usar en variables politómicas de 8, 10, 15, que quedan un montón de rayitas que son realmente difíciles de interpretar. En este gráfico hoy en día no se utilizan leyendas, sino que el valor y el nombre de la categoría y el valor porcentual va dentro del gráfico. Veamos este otro ejemplo. Digamos, está el título, profesión de los participantes. Tenemos profesión de ciencias de la salud 55%, de ciencias sociales 25% y de ingenierías 20%. Esta es una manera de presentarlo, es una variable nominal politómica. Cuando la variable es nominal con más de 4 categorías o cuando es ordinal, se utiliza entonces el gráfico de barras, también lo llaman gráfico de columnas. Es una representación bidimensional de las categorías que se presentan paralelamente, puede ser vertical o horizontal, y el largo de cada barra pues es el equivalente al porcentaje. Cuando necesitamos graficar un otros o un ninguno de acuerdo a la tabla de frecuencias que habíamos hecho, entonces deben ir en otro color y conservan la misma norma que la tabla de frecuencias, es decir, en orden descendente de frecuencia, y las ordinales pues en el orden de la variable. Veamos en este ejemplo país de los participantes, que tenemos un título, tenemos el eje de las Y con los porcentajes, frecuencia, porcentaje, tenemos los nombres de los países, el porcentaje encima de la columna idealmente, y otros en un color más tenue, porque la finalidad es que que el lector fije la mirada en el color más intenso que representa el 80%, pues porque este 20% en realidad es un grupo grande, puede ser un grupo muy grande de países. También tenemos las barras apiladas. Las barras apiladas son muy importantes cuando yo pretendo comparar grupos enteros. Por ejemplo, yo tengo aquí paciente no fumador un 100%, pacientes exfumadores 100%, pacientes fumadores 100%. Notemos que en la tabla en realidad son valores distintos. Fumador son 35 individuos, exfumador 53, no fumador 12, con lo cual no nos podría dar barras iguales. Pero esto convertido en porcentaje sí nos genera las barras iguales. Estas barras tienen la finalidad barras apiladas, la finalidad de ver el comportamiento interno. Entonces, en paciente fumador tenemos 26 hombres y 9 mujeres, 74.3 y 25.7. Es para destacar el comportamiento de la variable sexo en cada uno de los grupos, como si cada uno fuera un 100%, manejado como 100%. Paciente exfumador, 42 hombres, 11 mujeres, 79.2% y 20.8%. Y en paciente no fumador, 4 y 8, es decir, 33.3 los hombres, 66.7. Entonces, esto es una barra apilada, luego habrá un ejercicio para que las practiquen. Cuando la variable es cuantitativa, pues tenemos histogramas de frecuencia. El histograma de frecuencia en realidad es un área bajo la curva, ustedes ya deben haber visto pues eso en bachillerato, donde tenemos, parecieran barras, pero en realidad pues no lo son, porque en realidad lo que suma, lo que se contabiliza es toda esta área de este color marrón, el área bajo la curva que marca los valores. Y si le unimos los puntos centrales, obtenemos el polígono de frecuencias. Tenemos también en este aquí arriba a la derecha este tipo de gráfico de unión de puntos de tendencia, por ejemplo, que también ustedes lo conocen. Y estos dos que son los que me interesa hacer énfasis. El gráfico de caja y bigotes,
que probablemente no lo manejaron en bachillerato, vamos a ver. ¿Qué grafica él? Grafica. Este es un bigote, este es el bigote inferior. Este bigote inferior es el valor inferior, digamos en este caso esto fue un estudio comparativo con estudiantes de último año de la Universidad de Caldas y de la Universidad de Manizales de Medicina respecto a conocimientos de cáncer, de lo que requiere un médico general de conocimiento de cáncer para diagnóstico oportuno y remisión adecuada. Entonces veamos que aquí podemos ver que la nota mínima fue un poquito por como 1.6 en alguien. El bigote superior es la nota máxima, fue como 3.20 o 3.30 en la de Caldas. Veamos en la de Manizales, la nota inferior fue 2, la nota superior fue como 3.15 o 3.20. Tenemos entonces los bigotes, nos dan el valor mínimo y el valor máximo, mínimo y máximo, aquí estamos comparando dos. Esta caja está compuesta por el 50% central de los datos. Por ese motivo aquí está el cuartil 1, que me parte la distribución en este primer 25% y este 75%. Este es el cuartil 1. Aquí en este pedazo está el 25% inferior de la población. Luego tenemos en la parte superior de la caja el cuartil 3, es decir, de aquí hacia abajo tenemos el 75%, y de aquí hacia arriba el 25%. Este pedazo será el 25% con notas más altas. Y por ende, la caja contempla el 50% central. La línea del centro resaltada es el cuartil 2 o la mediana que me representa el valor que parte la división en un 50% hacia arriba y en un 50% hacia abajo. Estas gráficas inclusive son útiles para comparar, determinar si dos grupos tienen diferencias significativas o no. De eso pues hablaremos más adelante cuando hablemos de estadística inferencial. Pero pues por ahora la idea es que ustedes sí reconozcan lo que es el gráfico de caja y bigotes, en tanto se está usando muchísimo en la presentación de datos médicos. Otro gráfico que a veces se usa es el gráfico de tallo y hojas, que voy a expresarlo acá. Pues no parece mucho un gráfico, pero en realidad lo es. Miren que yo podría unir estos punticos así, me daría una curvita, inclusive una curva casi con distribución normal. ¿Qué valor tiene este gráfico de tallo y hojas? Que además de mostrar la distribución por la perspectiva visual, ofrece los datos. Supongamos que esto sea una variable edad. Esto me dice, este tallo de 1 con hojas 6 y 7 me dice que hay un individuo de 16 años y un individuo de 17 años. Este tallo de 2 y estas hojas me dicen que hay un individuo de 20, dos individuos de 21, dos individuos de 22, dos individuos de 23 y dos individuos de 24. Aquí hay 3 individuos de 25, 4 individuos de 27, 3 de 28 y 1 de 29, y finalmente hay 3 individuos de 31 y 2 individuos de 32. Entonces miren que además de que hace un gráfico, lo que pasa es que está muy pequeño, además de que hace el gráfico, presenta los datos, con lo cual el investigador entrega los datos para que sus lectores puedan inclusive hacer recálculos de los mismos. Entonces, para tener en cuenta, las variables categóricas con 4 o menos categorías se deben presentar mediante gráfico de sectores. Tanto la tabla de distribución de frecuencias como la gráfica se presentan en orden descendente de frecuencia. Las variables categóricas de más de 4 categorías se presentan en gráfico de barras. Tanto las tablas de distribución como las gráficas deben presentarse en orden descendente de frecuencia. Las variables ordinales se presentan en gráfico de barras, y tanto la tabla como la gráfica deben presentarse en el orden propio de la variable. Las variables cuantitativas deben presentarse mediante histogramas, gráficos de caja y bigotes y gráficos de dispersión, o también de gráficos de tallo y hojas. Recordemos que en las variables politómicas que tenemos la opción de otros, entonces ese otros debe ir al final, al lado derecho del gráfico, en un color más tenue. Para que practiquen un poco entonces, la idea es que ustedes elaboren los gráficos
por favor háganlo en Excel, siguiendo las recomendaciones para que les quede el ejemplo. Entonces, con 60 pacientes se determinó el nivel de dolor posoperatorio de una nueva técnica y se encontró que el 70% refirió un dolor moderado, el 10% leve y el restante 20% intenso. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Pues que esta variable leve, moderado e intenso es una variable ordinal, de tal manera que debe presentarse primero que todo en gráfico de barras y además debe ir en el orden propio de la variable, no en orden de frecuencia, sino en el orden propio de la variable. Y el otro, para comparar la mejoría resultante de dos tratamientos diferentes, tratamiento A y tratamiento B, se intervinieron 20 pacientes con cada tratamiento. Con el tratamiento A, la mejoría fue escasa en 10 pacientes, moderada en 5 y buena en 5. Y con el tratamiento B, la mejoría fue escasa en 6, moderada en 10 y buena en los restantes 14. Entonces, la idea es que ustedes hagan unas barras apiladas. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Que lo que yo tengo que apilar es tratamiento. Entonces, tengo dos barras, la barra del tratamiento A y la barra del tratamiento B. Y dentro de esas barras tengo la comparación de la mejoría, de si la mejoría fue buena, si fue moderada o si fue escasa.